Muy buenas tardes, bienvenidos. El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, ITCATCAM, les da la más cordial bienvenida este día al taller La importancia de la inocuidad alimentaria en los negocios enfocados a la venta de alimentos ante el periodo COVID-19. A nombre de nuestro director general, el maestro José Domingo Bercinza Espínola, y la maestra Patricia Pintado Palmer de la Coordinación de Emprendimiento e Innovación, agradecemos su puntual asistencia. El día de hoy tendremos este taller a cargo del doctor Ángel Esteban Torres Zapata. Él es licenciado en nutrición de la Universidad Autónoma del Carmen, gastrónomo en el área de seguridad alimentaria de la Universidad Tecnológica de Tabasco, es maestro en ciencias alimentarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como maestro en pedagogía y práctica docente, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Él posee un doctorado en educación a través del Centro Internacional de Posgrado. Asimismo, nuestro ponente es gestor de la licenciatura en nutrición de la Universidad Autónoma del Carmen, profesor de posgrado en la maestría en nutrición de la Universidad del Valle de México y también es verificado en consultoría integral para servicios de alimentación, CISA. Cabe destacar que también es investigador con publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Pues a nombre de nuestro director general y de todo el equipo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche, doctor Ángel Esteban, le damos la más cordial bienvenida y bueno, esperamos que cada uno de nuestros emprendedores puedan aprovechar al máximo este taller denominado La importancia de la inocuidad alimentaria en los negocios enfocados a la venta de alimentos ante el periodo del COVID-19. Bienvenido y los micrófonos son todos suyos. Hola, buenas tardes. Un placer y gracias por la presentación. Es un placer estar con ustedes aquí compartiendo un tema que es de mucha importancia en estos momentos, como es el tema de la inocuidad alimentaria en los negocios que se enfocan a la venta de alimentos ante el periodo COVID-19. Quiero aclarar que voy a dar las orientaciones que ha generado la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud a partir de enero del 2020. Es un análisis exhaustivo, los cuales se van a ir cambiando dependiendo de la situación que se va a ir presentando. Como todos sabemos, la inocuidad de los alimentos es un concepto que nos va a indicar la existencia y el control de peligros asociados a los productos que consumimos. Generalmente vamos a aplicar este sistema para que al momento de ingerir estos alimentos no provoquen daño a la salud. Pero antes de continuar, quiero dejar claro cuál es el objetivo que persigo con esta presentación, que es que al final todos ustedes reconozcan las medidas adicionales que se pueden adoptar para preservar la integridad de la cadena alimentaria y garantizar el acceso de los consumidores a alimentos que satisfagan sus necesidades sin poner en riesgo la salud. Para poder lograr este objetivo, vamos a ver los siguientes temas. Primero vamos a iniciar con una pequeña conceptualización de inocuidad alimentaria, que estoy seguro que todos conocen, para continuar con los antecedentes y la relación que existe entre el COVID-19 y las empresas alimentarias, sobre todo porque gran parte de la población actualmente en México sufre de alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad que disminuye el sistema inmunológico y continuar con una pregunta que me han hecho en varias ocasiones en los últimos meses, si es posible que el COVID-19 pueda transmitirse a través de los alimentos. Con la evidencia vamos a contestar esta pregunta. También vamos a hablar de los nuevos parámetros en la capacitación a los trabajadores en las empresas alimentarias, que como generalmente ya hay una cartera que se maneja, siempre encabezado con la norma
También vamos a hablar sobre el uso de guantes desechables en los trabajadores de las empresas alimentarias, el distanciamiento físico entre los trabajadores. Si en la literatura muy bien habla de 1,5 metros a 2 metros, va a depender del artículo que estemos leyendo. En las cocinas, sobre todo en las pequeñas, es difícil mantener este distanciamiento, pero estas organizaciones han generado orientaciones con el fin de ayudar a un individuo con COVID en la empresa. También vamos a manejar los establecimientos de venta al por menor y el COVID-19, que son los que están siendo más afectados por no tener una economía estable, y la exposición de alimentos sin envasar en establecimientos de ventas al por menor. De inicio, yo creo que esta premisa todos la conocen, que es que toda empresa en la que se preparen alimentos se debe asegurar el máximo nivel de calidad en todas las fases de producción. Cualquier error en una de estas fases va a provocar la contaminación de los alimentos y con ello la infección o intoxicación de los clientes al momento de consumirlo, lo que va a generar no solamente problemas para el establecimiento, sino problemas para la comunidad, para el Estado y para el país. La pandemia de COVID-19 ha puesto al mundo frente a una amenaza sin precedentes. Muchos países actualmente, como el nuestro, estamos siguiendo las medidas que aplica la Organización Mundial de la Salud, que es el distanciamiento físico como una de las formas para reducir la transmisión de esta enfermedad. Como consecuencia de ello, se han cerrado muchas empresas, entre ellas las que se dedican a la venta de alimentos, las escuelas e instituciones educativas, y se ha restringido los viajes y las reuniones en gran escala. Esto pone a que muchas personas, el teletrabajo, las conversaciones y las reuniones en línea se han convertido en parte de la vida cotidiana. Sin embargo, el personal de las empresas alimentarias no puede trabajar desde su domicilio y se les pide que sigan desplazándose a sus lugares habituales de trabajo. Para superar, mejor dicho, esta pandemia, es fundamental que protejamos la salud y la seguridad de todas las personas que trabajan en la producción alimentaria y en la cadena de suministro de alimento. Todas las partes que participan en esta cadena deben contribuir a que los productos alimentarios avancen a lo largo de la cadena, pues esta es una forma esencial que debemos cometer y también es necesaria para que los consumidores continúen confiando en la salubridad y la disponibilidad de los alimentos. Las empresas alimentarias, los restaurantes, las fondas, todas estas que se dedican a la venta de alimentos deben aplicar el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, que sigan generalmente los principios del sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control, lo que conocemos como el sistema HACCP. Todo esto con el fin de gestionar los riesgos que puedan afectar la inocuidad de los alimentos y evitar que estos se contaminen. Estos sistemas de gestión de alimentos se basan en programas de requisitos previos que abarcan las prácticas de higiene correcta. Estamos hablando de la limpieza y el saneamiento, la delimitación de las zonas de elaboración de alimentos, el control de los proveedores, el almacenamiento, la distribución y el transporte, la higiene del personal y la actitud del trabajo. Los principios generales de higiene de los alimentos son establecidos por el Códex Alimentarios, que son una base sólida que fundamenta la aplicación de controles básicos en la higiene de los alimentos. Las empresas alimentarias que dispongan de un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos y un equipo de análisis del sistema HACCP, todos los miembros tienen que estar involucrados en cada una de las decisiones que se toman. En cuanto a las empresas que no cuenten con este sistema, deberán asignar a una persona que pueda adoptar la toma de decisiones para evitar poner en riesgo la inocuidad de los alimentos.
Esta persona debe estar en contacto con los organismos de reglamentación pertinente y seguir las recomendaciones que se están dando continuamente y que se están actualizando. Las empresas alimentarias deben aplicar urgentemente las medidas necesarias para impedir que los trabajadores del sector contraigan lo que es el COVID-19, evitar la exposición y la transmisión del virus y obviamente reforzar las prácticas de higiene y saneamiento de los alimentos. Yo sé que para las pequeñas empresas de alimentos estamos hablando de pequeñas fondas que generalmente es la principal forma de subsistir de muchas familias. Es un poco difícil generar un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos sin una asesoría pertinente. Por tal motivo, yo voy a poner aquí un pequeño, como un pequeño eslogan, ¿no? Un pequeño aviso. Generalmente las universidades que dan licenciatura en nutrición, ingeniería en alimentos o que dan gastronomía, precisamente están generando personal para poder aplicar estos sistemas. En muchas ocasiones en sus prácticas o servicio social pueden apoyar a generar pequeños sistemas de gestión de inocuidad alimentaria precisamente para estas empresas. Aquí va la pregunta que generalmente me realizan hace algunos meses. ¿Puede transmitirse el COVID-19 a través de los alimentos? Es muy poco probable que el COVID-19 se transmita a través de los alimentos o de los envases de productos alimenticios. El COVID es una enfermedad respiratoria que se transmite principalmente a través del contacto entre personas y el contacto directo con las gotículas expulsadas al momento de toser o estornudar de una persona infectada. Hasta la fecha no se ha demostrado que los virus que causan enfermedades respiratorias puedan transmitir a través de los alimentos o de los envases que los contienen el coronavirus. No puede multiplicarse en los alimentos, pues necesita un huésped y este puede ser animal o humano para poder reproducirse adecuadamente. De acuerdo a un estudio reciente sobre la supervivencia del virus, el COVID-19 específicamente, este se puede mantener con capacidad de contagio en distintas superficies y se ha indicado que el periodo puede ser hasta de 72 horas en plásticos y acero inoxidable, 4 horas en el cobre y 24 horas en el cartón. Pero hay que tener claro una pequeña situación, que este estudio se realizó en un laboratorio donde se controlaban cada una de las variables como la humedad relativa, la temperatura y por consiguiente conviene mantener cierta precaución antes de extrapolar los datos de ese estudio específicamente a una situación real. Las empresas deben aumentar las medidas de higiene personal y ofrecer cursos de reciclaje a sus trabajadores acerca de los principios de la higiene alimentaria. Todo esto para evitar o reducir el riesgo de que contaminen la superficie de los alimentos o los envases con el virus. El equipo de protección personal no puede faltar, donde tiene que incluirse las mascarillas, los guantes. Puede reducirse específicamente la propagación del virus a gran escala según las orientaciones de la OMS. Además, estas organizaciones nos recomiendan encarecidamente que todas estas empresas introduzcan medidas de distanciamiento físico y prácticas estrictas de higiene y saneamiento, que generalmente lo vienen haciendo como el lavado de mano, pero nos solicitan verificar constantemente en el tiempo y en la técnica. Todo mundo sabemos que el solo lavado de manos va a disminuir hasta el 80% de las enfermedades transmitidas de los alimentos. Hablando acerca de los trabajadores de las empresas alimentarias y el COVID-19, vamos a colocar que la OMS nos indica que toda persona que no se sienta bien debe quedarse en casa. Que los trabajadores de las empresas alimentarias deben conocer los síntomas del COVID-19 y de ahí sale una recomendación de capacitar al personal adecuadamente, no solamente en conocerlos, sino en cómo determinar aquellos síntomas básicos.
Los empresarios del sector deben establecer orientaciones por escritos para informar a sus empleados al respecto de cada una de estas situaciones y cómo se debe dar la retirada temporal del trabajo si alguien lo presenta. Sobre todo es fundamental que los trabajadores aprendan a reconocer inmediatamente o lo más pronto posible los síntomas para procurar la asistencia sanitaria. Los síntomas más comunes que vamos a observar en este tipo de enfermedad, pues es la fiebre, una temperatura igual o superior a 37.5 grados centígrados, tos de cualquier tipo, disnea, que es un cansancio generalizado, dificultades para respirar, cansancio, y los temas que hay que tener en cuenta y estar capacitando a cada uno de nuestro personal es signos y síntomas del COVID-19, procedimientos de lavado de mano. La OMS nos indica verificar el tiempo y la técnica, vuelvo a repetir, el uso del gel hidroalcohólico, higiene respiratoria y el lavado y desinfección de superficies de trabajo y puntos de contacto. En relación al uso de guantes desechables, los trabajadores de las empresas alimentarias pueden utilizar guantes, pero deben ser sustituidos a menudo y lavarse las manos después de usarlo, incluso antes de ponerse un par nuevo. Aquí viene una situación que es preocupante y que hay que tomar en cuenta. Los guantes deben cambiarse después de realizar cualquier actividad que no esté relacionada con la alimentación, como abrir o cerrar la puerta, vaciar la papelera, abrir una ventana, etc. Las personas que manipulan alimentos deben tener en cuenta que el uso de los guantes puede hacer que se acumulen bacterias en las superficies de las manos, por lo que es esencial y sumamente importante lavárselas después de quitárselos para no contaminar los alimentos. Además, no deben tocarse la boca ni los ojos, aunque usen los guantes. A pesar de que se lleven guantes desechables en el trabajo, lavarse las manos sigue siendo necesario y sigue siendo una premisa como orientación básica de la Organización Mundial de la Salud. El virus que causa el COVID-19 puede contaminar los guantes desechables de personas al momento de que nos las quitamos, puede contaminarse nuestras manos. El uso de los guantes puede crear una falsa sensación de seguridad, cuya consecuencia podría ser que el personal no se lave las manos con frecuencia como debe de ser. Lavarse las manos es la barrera más eficaz contra las infecciones que usar guantes desechables. Las empresas alimentarias deben proporcionar a las instalaciones adecuadas y el equipo adecuado a cada uno de los trabajadores. Ello se puede conseguir correctamente con jabón convencional, agua caliente, del grifo, los geles que hemos estado hablando, hidroalcohólicos, que se están utilizando actualmente. El distanciamiento físico es muy importante para enfrentar esta propagación y fue la primera medida que nos da la Organización Mundial de la Salud al planeta completo para disminuir el riesgo de contraer esta enfermedad. Se trata de reducir al mínimo el contacto entre las personas que pueden estar infectadas a las personas que generalmente están sanas. Todas las empresas alimentarias deben aplicar medidas de distanciamiento físico siempre que sea posible y dependiendo del tipo de cocina que en la que estén laborando. En sus orientaciones, pues la OMS recomienda mantener una distancia de al menos 1 metro, 3 pies estamos hablando aproximadamente entre los trabajadores. Cuando resulte implicado aplicar estas estrategias o estas medidas en los lugares donde se elaboran productos alimentarios, los empresarios deben prever otras medidas para proteger precisamente a estos empleados. En la práctica, para mantener esa distancia, pueden adoptar las siguientes medidas.
cambiar de lugar los puestos de trabajo en la línea de producción para que los trabajadores no estén situados uno frente al otro, proporcionar al personal equipo de protección como mascarillas, redillas para el cabello, guantes desechables, batas limpios, zapatos antideslizantes. Todos estos artículos se deben utilizar sistemáticamente en las zonas de alto riesgo de las instalaciones de las empresas que elaboran alimentos. Si los trabajadores utilizan equipos de protección personal, la distancia entre ellos se debe reducir. También recomiendan espaciar lo más posible los puestos de trabajo, a pesar de que se reduzca la velocidad de las líneas de producción. También debemos limitar el número de empleados simultáneamente en la zona donde se preparen estos alimentos y organizar al personal en grupos o equipos de trabajo para reducir la interacción entre ellos. Estas son generalmente orientaciones generales que deben ser aplicadas dependiendo del tipo de empresa alimentaria, persona que vende hot dog en la calle o que tiene una taquería, a que tiene un restaurante. Son directrices de manera general que tienen que ser abordadas y deben de ser metabolizadas dependiendo del lugar. Obviamente con la consultoría de un profesional para que logren reducir los riesgos de contaminación con esta enfermedad. ¿Cuál sería el procedimiento que debemos seguir en caso de un caso de COVID-19 en la empresa alimentaria? Los programas de requisitos previos para los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos proporcionarán orientaciones sobre el manejo de los enfermos en las empresas alimentarias, estableciendo de modo la manera en que vamos a notificar los casos que se estén presentando y el procedimiento para que se reincorporen una vez que ya se recuperaron. Número 1, los trabajadores de estas empresas que no se sientan bien, como ya lo había indicado anteriormente, deben quedarse en casa y solicitar asistencia sanitaria. Sin embargo, en el caso de que un empleado empiece a presentar síntomas indicativos de COVID-19, en el lugar de trabajo se le debe separar de los demás. Si es posible, se debe aislar esta persona de una habitación o una zona con puerta cerrada, por ejemplo, en el despacho, en la dirección. Si es posible, se debe abrir la ventana para ventilar la habitación. Asimismo, es necesario adoptar medidas para que el empleado abandone el lugar del trabajo rápidamente. Como siguiente paso, se debe limpiar todas las superficies con las que el empleado infectado se haya estado en contacto, incluidas las superficies y objetos visibles contaminados con líquidos corporales o secreciones respiratorias y todas las superficies que puedan estar contaminadas y que se toquen con frecuencia. Por ejemplo, los inodoros, los pómulos de la puerta, los teléfonos, etc. La limpieza debe utilizarse pues las soluciones hidroalcohólicas o los desinfectantes de superficies. En general se ha comprobado que el desinfectante a base de alcohol, estamos hablando de etanol, propan y propan 1-ol, a concentraciones de 70-80% reducen significativamente lo que son las infecciones, o mejor dicho, el virus en la envoltura. Si se confirma que un empleado tiene COVID-19, se debe informar a todos sus contactos próximos a fin de que también ellos puedan tomar las medidas para reducir al mínimo el riesgo de la propagación del COVID. La Organización Mundial de la Salud ha establecido definiciones para los contactos de un caso de COVID-19 que se pueden consultar generalmente en la página oficial. Las empresas alimentarias, los contactos pueden ser, por ejemplo, un empleado que ha estado trabajando frente a un caso confirmado o manteniendo contacto físico con él, un empleado que ha estado a menos a 1 metro del caso confirmado, una persona que ha limpiado el líquido corporal sin el equipo de protección personal adecuado,
los empleados que trabajen en el mismo turno o grupo de un caso confirmado, en el cual el empleado viva en el mismo domicilio con el caso confirmado. Y como siguiente, también la OMS nos recomienda que hay que poner en cuarentena a los contactos durante 14 días a partir de la última exposición al caso confirmado. Como mínimo se debe exigir a los empleados que hayan estado en contacto estrecho con el empleado infectado que permanezca en su casa durante los 14 días a partir de la fecha que tuvieron el contacto. Es muy importante seguir estas orientaciones, que aunque no es una norma obligatoria, nos va a ayudar a reducir considerablemente lo que son estos tipos de contagio. Recuerden ustedes que las personas no pueden, a lo mejor no se van a contaminar de COVID-19 por el consumo de alimento de la empresa, pero sí se puede contaminar también de una enfermedad de transmisión alimentaria que puede disminuir su sistema inmunológico y por ende también lo hace más factible a que esta enfermedad lo aborde de una manera grave. Vamos a hablar sobre el transporte y la entrega de ingredientes y productos alimenticios de las empresas alimentarias. El objetivo primordial de las medidas adicionales que estamos dando sobre higiene y saneamiento y que van aplicadas a este tipo de empresa es proteger sus instalaciones del virus del COVID-19. El virus solo puede penetrar en las instalaciones si ésta entra en ella a través de una persona infectada o si traen productos o artículos que estén contaminados por estar expuesto de un caso confirmado. Los conductores y las demás personas que entregan las mercancías en instalaciones de las empresas no deben bajar del vehículo durante el proceso. Se les debe proporcionar una solución hidroalcohólica, desinfectante, pañuelos de papel, deben lavarse las manos con un desinfectante a base alcohólico concebido para tal efecto. Para no tener que limpiar los artículos que se vayan a devolver, se han de utilizar envases o embalajes desechables. Si se utilizan concentraciones reutilizables, deben seguirse los protocolos de higiene y saneamiento adecuado. Como segundo punto, los conductores que entregan mercancías a las empresas alimentarias deben saber que el COVID-19 se puede transmitir por contacto. El virus se puede contagiar al tocar una superficie contaminada o al dar la mano a una persona infectada, si éste tiene el virus, obviamente, pues en sus manos. Las superficies que pueden estar contaminadas por este virus con mayor probabilidad son las que se tocan con más frecuencia, como los volantes, las manijas de las puertas, los teléfonos celulares. Por consiguiente, la higiene de manos, como habíamos indicado anteriormente, junto con el distanciamiento físico, es de suma importancia y son las principales orientaciones que estas organizaciones nos están proporcionando. Los conductores deben respetar las reglas de distanciamiento físico al recoger las mercancías y al entregar a sus clientes. Además, se debe cuidar especialmente y muy puntualmente la higiene del personal y usar la ropa protectora limpia. También hay que tener en cuenta que todos los contenedores utilizados para el transporte se deben limpiar y desinfectar con frecuencia y que es necesario proteger los alimentos de la contaminación y separarlos de otras mercancías que puedan provocarla. Los establecimientos de venta al por menor, generalmente durante la pandemia COVID-19, se van a ver obligados, o se están viendo obligados a realizar grandes esfuerzos para seguir garantizando los altos índices o los altos niveles de higiene, proteger al personal del riesgo de infecciones, mantener el distanciamiento físico en momentos de gran influencia con los clientes, permanecer abiertos y asegurarse de recibir diariamente suficientes suministros. Y aquí hay que recordar que en los últimos meses ha aumentado mucho la utilización de estos servicios de mandadito, de jóvenes que a través de bicicletas o de motocicletas
están llevando alimentos y otro tipo de mercancía. Lo único malo de esta situación es que estas personas no están reglamentadas o no tienen un grupo en la mayoría. Sobre todo si estamos hablando en el sureste, como es Campeche, como es Tabasco, en el que no existe lo que está en la Ciudad de México. Entonces, muchas veces estas personas no van a tener la orientación adecuada y yo recomiendo que ustedes como dueños de una pequeña empresa deben hablar y tener ya pues a sus mandaditos, vamos a ponerlo de esta forma, y que sigan el reglamento que dan dando las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque si no, posiblemente ustedes estén haciendo todo lo que está a su alcance para mantener la calidad de los alimentos, pero en el transporte, porque a lo mejor este joven está llevando dos mandados al mismo tiempo porque queda en la misma calle o en el mismo rumbo, puede causar una situación ahí y ya no sería culpa de la empresa, sino sería, digamos, una situación que se está dando en el medio por una necesidad que surgió. Es poco probable que los empleados de los establecimientos de venta de alimentos al por menor de los productos, si siguen las prácticas de higiene personal, tengan algún problema con alguna enfermedad de transmisión a través de los alimentos. Las medidas como lavarse las manos con frecuencia, desinfectarse las manos, utilizar ropa protectora y seguir las precauciones relativas a la higiene respiratoria para reducir el riesgo de propagación de esta enfermedad son sumamente importantes. Y ustedes como empresarios deben insistir en la importancia de lavarse las manos y de cumplir las normas de higiene con frecuencia, así como de limpiar y desinfectar a menudo las superficies que están siendo tocadas. En los establecimientos de venta de alimentos para el por menor es fundamental mantener la distancia física para reducir el riesgo de enfermedades. Estas son algunas medidas que la FAO y la OMS han elaborado para este tipo de empresas. Número 1, limitar el número de clientes presentes simultáneamente dentro del establecimiento. Número 2, colgar carteles en la entrada para pedir a todos los clientes, a todo el que entre a la empresa, que no accedan al establecimiento si no se sienten bien o si se sienten con síntomas de COVID-19. Si se dan cuenta, ya algunas están tomando temperatura y están colocando gel al momento de entrar a las empresas, que generalmente son buenas estrategias para disminuir el riesgo de este tipo de enfermedades. Asegurar de que respete la distancia física en las filas, tanto dentro como fuera del establecimiento, que aquí en muchas empresas les está fallando porque no se coordinan de manera adecuada. También hay que ofrecer las soluciones hidroalcohólicas, desinfectantes en aerosol o toallitas de papel desechables en la entrada del establecimiento. Esto es una práctica que debe estar presente en todos. También hay que dibujar las marcas en el suelo del establecimiento para las distancias físicas. Se pueden mantener más fácilmente, sobre todo en las zonas donde hay mucha afluencia de los clientes, y hay que tener en cuenta dos cosas. Una es las marcas que vamos a dibujar para el que viene a consumir nuestros alimentos, y el otro son las marcas que vamos a hacer dentro de la cocina, porque las medidas van a ser diferentes, sobre todo cuando la cocina es estrictamente chica o pequeña y se está produciendo a gran escala alimentos y hay 3 o 4 trabajadores. Entonces, sí tienen que tener una orientación por un especialista para que logre adaptar estos sistemas, indicarles a ustedes cuáles son los puntos o los puntos críticos de riesgo y dar recomendaciones o dar una alternativa. También hay que emitir anuncios con regularidad para recordar a los clientes que respeten las distancias físicas y que se laven las manos con regularidad. Hay que instalar pantallas de plexiglas, no sé si las han visto, estas transparentes en las cajas, en los mostradores, para proteger aún así al personal. Es muy común en los supermercados y lo he visto muy poco en las empresas alimentarias, al menos aquí en la isla.
Y finalmente, pero no menos importante, hay que fomentar los medios de pago sin el contacto físico y hay que limpiar las bolsas antes de cada uso. Hay que colocar mensajes en los establecimientos y hay que aconsejar que limpien cada una de estas bolsas cuando se van a utilizar. Cuando hablamos de que hay algunos consumidores que van a creer que los expositores de alimentos sin envasar pueden ser una fuente de infección por el virus del COVID-19, por el momento no hay prueba científica que indiquen que este virus se pueda transmitir a través de los alimentos. Y esto lo quiero dejar claro. No hay pruebas científicas que el virus se pueda transportar a través de los alimentos que consumimos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, mencionaba un estudio que habían hecho de manera in vitro en un laboratorio con todas las variables controladas y son las información que está saliendo en la mayoría de los, hablamos de Facebook, hablamos de páginas web, etcétera, pero no hay que tomar tan literal lo que nos está diciendo, porque vuelvo a repetir, es un estudio controlado. Es importante pues que sigamos respetando las prácticas de higiene en torno a los mostradores de alimentos sin envasar. Estamos hablando de aquellos que vendían buffet de ensaladas en los mostradores o comidas para llevar. Se debe aconsejar a los clientes que laven siempre las frutas y las hortalizas con agua potable antes de ingerirlas, que es una práctica que ya nos las están dando, pero que las hemos estado repitiendo durante, no sé, los últimos 10 años y que la norma 251 también nos los indica. Todos los clientes como personal deben cumplir estrictamente las normas de higiene en todo momento cuando se encuentren cerca de los expositores de alimentos sin que se envuelvan, principalmente cuando vemos, lo vamos a ver en las panaderías. Para garantizar la higiene de los expositores de los alimentos sin envasar y evitar la transmisión del COVID-19, podemos seguir estas pequeñas recomendaciones. Hay que lavar y desinfectar con frecuencia todas las superficies y utensilios que estén en contacto con los alimentos, pero también debemos exigir a los empleados que se laven las manos a menudo y si usan guantes que se los cambien antes y después de tocar la comida. Vuelvo a repetir, el usar los guantes nos los vuelve invencible contra el virus y hay que tener mucho cuidado porque al momento de ponerlo ellos creen tener una seguridad en que no van a ser contagiados y el lavado de manos no se puede sustituir por el uso de guantes. También hay que exigir al personal que limpie y desinfecte con frecuencia los mostradores y los utensilios de los autoservicios que utilizan los clientes, utilizando el material adecuado, que obviamente el empresario, el dueño de la empresa alimentaria tiene que proporcionar y asegurarse que sea el material adecuado. Poner a disposición de los clientes una solución hidroalcohólica, y considerar la posibilidad de no exhibir en los expositores de autoservicio o de no vender productos de panadería o pastelería sin envolver. Es para considerar, es como recomendación. Sin embargo, lo seguimos viendo. Estos productos generalmente sin envolver son productos, como ya había mencionado, de pastelería, no sé, y son envueltos en celofán, en papel plástico. Hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir, no hay ninguna evidencia científica sobre esta situación, pero es una orientación que nos están indicando. Las orientaciones que hay que seguir de manera general para este tipo de empleado es, número 1, mantener una distancia física de al menos 1 metro entre cada persona, incluida las que están sentadas. Y estamos hablando de los que están en el área de producción, en el área de comida. También hay que repartir las horas de trabajo y los tiempos de descanso del personal para reducir el número de personas que se encuentren simultáneamente en el restaurante.
También hay que alimentar lo que es lo más posible el contacto físico no esencial y hay que colocar los mensajes visibles para el personal dentro del área de cocina, donde estemos recordando la higiene de la mano, la técnica correcta, el tiempo y el distanciamiento físico. Y hay que aplicar los procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos, las instalaciones, las superficies de contacto y las zonas que te tocan con frecuencia. Ejemplo, las superficies de los mostradores, las pinzas, los utensilios, básicamente lo que utilizamos en el área de cocina. A modo de conclusión, porque yo sé que hay muchas dudas y van a comenzar a preguntar, y eso es lo que yo quiero, conocer las dudas de ustedes, porque cada uno va a tener un tipo de empresa alimentaria totalmente diferente y les voy a indicar cuál sería la tarea de la actividad que vamos a realizar. Voy a concluir con esto. La OMS continúa siguiendo atentamente la situación por si se producen cambios que puedan afectar a estas orientaciones provisionales. Si algún factor cambia, la OMS publicará una actualización. En caso contrario, la validez de todo esto que yo les he venido platicando, ¿sí?, van a ser aproximadamente durante 2 años. Estamos hablando hasta el 2022 aproximadamente. Les presento las referencias, pero van a poder descargar la presentación. Y bueno, quiero saber si hay alguna duda, idea o comentario antes de continuar. Si alguno de los participantes tiene algún cuestionamiento para nuestro ponente, es momento, sino para poder continuar. Bueno, observo que no hay muchas preguntas. Yo sé que todo esto es relativamente nuevo. Como yo les acabo de decir, todas son indicaciones a partir del 2020 y está enfocada a reducir el riesgo de propagar esta enfermedad. Creo que alguien quería hablar. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, maestra Teresa Brito, organizadora, doctor Ángel Esteban Torres Zapata. Pues un gusto escucharle. Y bueno, en relación al tema que usted está abordando, se me hace de muy gran importancia, ¿no? De mucha importancia para estos tiempos, porque hay mucho desconocimiento por parte de la población, ¿no? Yo, así fácil, hace unos momentos estaba yo en Vicente Guerrero y observaba, ¿no? Por necesidad, porque llegó un momento en el que decía, tengo hambre, ¿y dónde como, no? Entonces, todo lo que había alrededor, que es un poblado muy pequeño, realmente había mucha carencia de estos cuidados, ¿no? Desde la parte en que la mayoría de la población no usa el cubrebocas, pues no se puede esperar más en cuanto a las higienes alimentarias, ¿no? Los establecimientos están pues a la orilla de la calle, a la orilla de la carretera, y no solamente Vicente Guerrero, lo podemos observar aquí en Ciudad del Carmen, ¿no? La gente no aplica autocuidado, mucho menos el cuidado hacia los demás. Se desconoce realmente estas medidas que marca la Organización Mundial de la Salud y no, bueno, sé que a la Secretaría de Salud le compete, ¿no? El instruir a estas personas en los lineamientos que se están sacando por estas asociaciones. Sin embargo, por parte del gobierno también se observa mucha deficiencia y esa capacitación a los trabajadores, ¿no? En relación pues a las compañías, pues yo lo que he observado y he escuchado de una u otra compañía, donde puedo estar un poco más cercana, que cada compañía está manejando su propio protocolo. No sé si a nivel mundial haya algo establecido, pero sí cada quien establece sus propios lineamientos a medida que también, pues como usted dice ahorita, esto es algo
a todos nos sorprendió, nadie sabíamos cómo abordar este tema. Y bueno, en base a la marcha, pues se ha ido aprendiendo, se han ido puliendo estos mecanismos de cuidado y autocuidado, ¿no? Muchas veces, pues, error y lo hago y me sale mal y lo hago así ahora para ver si tengo mejores resultados. Y bueno, yo creo que por ahí luego me compartieron de otra empresa que no tiene nada que ver con alimentos, pero me pareció muy bueno todos los lineamientos que están aplicando, ¿no? Entonces sí, creo que depende de cada empleador, depende de cada establecimiento de alimentos, que establezcan sus propios lineamientos, sí, basados en algo que les pudiera proporcionar, no sé si en Ciudad del Carmen la Secretaría de Salud, o no sé si la Canirac, o no sé quién pudiera ser la instancia más adecuada para poder establecer estos lineamientos, ¿no? Y bueno, tomarlos como base y posterior, entonces sí tomar lo que se acomoda para cada uno de los establecimientos, ¿no? Porque creo que no puede ser unificado. No, no todas las empresas se comportan de la misma forma, ¿no? Muy bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Y como usted dice, tiene toda la razón. De hecho, las orientaciones que están aportando la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura son de manera general. Todo y cada uno de las empresas que se dedican a la venta de alimentos deben de tener un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. De manera general, va a perseguir lo mismo, detectar los riesgos en la cadena alimentaria, desde que llega el producto hasta que el producto se va a servir o que lo va a consumir el individuo. Yo creo que esta es la oportunidad para que esta institución que me dio la oportunidad de dar esta ponencia se acerque precisamente a la Secretaría de Salud y a las universidades. En el caso de Campeche está la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Autónoma de Campeche. También hay otras universidades en otros poblados, en otras ciudades del estado, que tienen licenciaturas que van a do con este tema. Y muchos precisamente de estas personas que estamos nosotros formando pueden dar orientaciones a estas empresas sin un costo alguno. De hecho, yo creo que es el semestre, el ciclo que sigue es totalmente en línea y una de las cosas que vamos a dedicar todas estas digamos, instituciones, es dar orientaciones precisamente a estas empresas, que nos hagan el vínculo entre estas empresas que están queriendo no dejar de existir y desarrollarse adecuadamente con las personas que tienen el conocimiento para poder aplicarlo. Yo sé que muchos no pueden elaborar su sistema de gestión de calidad, que es la actividad que yo quiero realizar, pero que creo que no nos va a dar tiempo porque realmente nos va a llevar aproximadamente entre 1 hora o 1 hora y media solamente para aterrizar algunos de los puntos de riesgo y críticos. No sé si hay alguien más que nos quiera comentar. Sí. Doctor Ángel, por aquí en el chat nos pone la señora Yolanda Marín, que tiene un negocio justamente de elaboración de mermeladas artesanales de Avillola. Nos pone, los alimentos pueden contener el virus de COVID-19. Sé que es por contacto y qué pasa con el alimento elaborado. Ya les había comentado que la OMS ya fue muy claro. No se puede transmitir el COVID-19 por el alimento. El COVID-19 al final tiene que ser transmitido de una persona infectada a una persona sana. Y es a partir de las gatículas estas que estamos intercambiando. Necesita un huésped el virus. Estamos hablando que puede ser un animal o puede ser el ser humano, pero no se puede transmitir por los alimentos. Hay una gran discusión, un gran conflicto que nos están diciendo a partir de un artículo las horas que vive el virus en ciertas superficies inertes. Estamos hablando del cobre, estamos hablando del plástico, estamos hablando del cartón, pero yo fui muy específico en indicar que precisamente estas organizaciones nos están indicando que no seamos tan literal porque no hay prueba contundente que se transmite a través de. Pero para reducir precisamente el riesgo y poder combatir esta situación,
hay que mantener las orientaciones que nos dan de manera general, que es mantener a nuestros empleados que están elaborando con las características del distanciamiento físico, el lavado, las orientaciones de higiene. Pero vuelvo a repetir, a través de los alimentos como tal, no se podría transmitir. O al menos son las últimas indicaciones, orientaciones que la Organización Mundial de la Salud nos está indicando. Pero también podría comentarle a la señora Yolanda que con mucho gusto se puede comunicar con nosotros. De hecho, comenzamos el día de mañana y podríamos iniciar con un proyecto precisamente para su pequeña empresa de elaboración de mermeladas, para poder aplicar las orientaciones que da la OMS, bajar esas orientaciones, metabolizarlas y aplicarlas a su entorno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí ahorita vamos a abrir. Nos Hola, dice doctor. la señora Yolanda que sí le encantaría la orientación y le pasaré su número telefónico, doctor, para que nuestra emprendedora se ponga en contacto con usted. Perfecto. Alejandro, adelante. Sí, hola doctor, muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por la amabilidad de esta ponencia, por facilitarnos este tema. Superficie, no sé si usted acerca de la adquisición del virus no se da por supinertes, es decir, por alimentos y ni productos muertos para su consumo, como por ejemplo podría ser ir al mercado y comprar una gallina, un pollo, cerdo, res y consumirlo en casa. Pero una de las preocupaciones latentes que existen actualmente, sobre todo en comunidades como la nuestra, de las personas que viven al interior de la República Mexicana, es que la inercia del COVID-19 ha llevado a que las familias comiencen a fomentar en sí mismas el desarrollo de cultivos agrícolas en sus domicilios y retomar un tema que hasta hace algunos años el mismo gobierno federal había impulsado, que es el desarrollo de las huertas de traspatio, y con esto la aparición de las primeras gallinas y pollos de traspatio, y algunas de las familias mexicanas están realizando inversiones para esto. La pregunta aquí sería, ¿serían estos animales vivos o podría existir que el consumo de estos animales de traspatio en los domicilios de las personas pudiesen convertirse en un foco de infección para las mismas familias que consumen estos animales? Mira, hay que recordar que este virus no va a atacar a todos los tipos de animales o todos los animales van a poder pues contagiarse, ¿no? Voy a dar un caso muy específico, como es el caso del virus del VIH. El virus del VIH, voy a poner ese caso porque es muy similar. No se puede transmitir excepto que sea a través de una relación sexual, porque como se compartan jeringas, a través de si la mujer está embarazada y da a luz, etc. Voy a volver a indicar específicamente lo que la Organización de las Naciones Mundial de la Salud nos indica, que es muy poco probable, y digo poco probable porque no está confirmado, que el COVID-19 se transmita a través de los alimentos o envases de productos alimenticios. Eso es para responder la primera pregunta. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite principalmente a través del contacto de personas, es decir, del contacto directo, al momento que expulsamos o tosemos ciertas gotículas que llamamos y que solamente pueden estar, es que en el alimento en sí el virus no puede multiplicarse. No es como si hablamos de la salmonela, que usted coloca no sé, una bacteria de este tipo y se va a comenzar a reproducir de manera logarítmica, y que en tanto tiempo, si no maneja usted la temperatura, el tiempo y la humedad relativa, va a llegar con una contaminación increíble. Si el virus cayera en un alimento, número uno, no se podría multiplicar porque necesita un huésped. Número dos, es decir, huésped puede ser animal o puede ser humano.
hasta este momento no nos han dado una lista a través de qué tipos de animales y a través de, pero lo que es el pollo, lo que es el perro, lo que es el gato, hasta el momento no hay estudios. No podría yo decirle certeramente a usted cuáles serían, si es un riesgo actual, porque no lo meten como orientación. En mi proceder, no creo que el riesgo esté latente en los animales en este momento, porque no tenemos los estudios suficientes. Lo que la Organización Mundial de la Salud nos está indicando, solamente puede transmitirse a través del contacto físico y a través de que el virus quede en superficies. Según el artículo que se mencionó, hay cierto periodo por cada uno de ellos, pero vuelvo a repetir, es un solo artículo y que hay que tenerlo como recomendación y como resguardo, pero no ser tan literales, porque ciertamente, como usted dice, hay una paranoia ahorita en toda nuestra población. Entonces hay que dirigirnos y hablar con la evidencia que nos están dando. No sé si logré contestar la pregunta o quería algo más específico. No, doctor, creo que contestó de la manera correcta. Le agradezco mucho. Vamos a escuchar el comentario de Javier Rivera. Ok, para ir cerrando ya nuestra plática para proceder al cierre de nuestra actividad. Por ahí solicitó la palabra Javier Rivera. Ok, creo que ¿sí? ¿Lo escuchamos? Ok, hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, lo escuchamos, doctor. Claro. Ok, mira, mi comentario es muy sencillo. Creo que esta pandemia, como bien lo ha mencionado el sector salud, es la apertura y el descubrimiento de las muchas epidemias que tenemos. Y creo que una de las grandes epidemias que tenemos es la ligereza o la falta de responsabilidad que hemos asumido con respecto a lo que son las líneas y las reglas sanitarias, ¿no? Entonces creo que estamos tan acostumbrados a la cotidianidad de que pues la preparación de alimentos, los restaurantes, las licencias de sanidad para aperturar sectores de alimentos o producción de alimentos, pues es muy abierta, muy pragmática en nuestra cotidianidad. Entonces creo que esto nos obliga a repensar el tema de es tan fácil o debería ser tan fácil abrir un centro de producción de alimentos y la preparación y venta de los mismos. Entonces creo que sería cuestión de retomar un poco más la responsabilidad por el sector salud en el tema de los alimentos y de las personas que independientemente que tienen el gusto, el interés y la dedicación de trabajar en este sector, pues que también asumamos la responsabilidad de que preparar el alimento por el buen gusto de hacerlo también incluye una responsabilidad social y moral de cuidarnos nosotros que lo preparamos y cuidar de aquellos que participan tanto en la elaboración como en el consumo de los mismos, ¿no? Entonces yo pienso que más que retomar el tema del COVID como la pandemia, creo que es retomar el sentido de responsabilidad común de cuidar y de cuidarnos y de cuidar a los demás y la alimentación, porque en este caso pues estamos hablando del COVID, pero como bien lo comentaba hace un momento el doctor, el tema de la preparación de alimentos no es lo mismo transmitir una bacteria que un virus y la preparación de alimentos pues es más propicia a la transmisión de bacterias que nos pueden llevar a problemas muy severos, ¿no? Como tenemos el cólera, como tenemos la tifo, tenemos un montón de bacterias que podrían en un momento dado ser de cuestiones masivas, ¿no? Entonces creo que es retomar un poco el tema de la responsabilidad en la preparación de los alimentos y no nada más el gusto
porque lo sé hacer, sino también es asumir la responsabilidad que nos toca. Ese es mi comentario. Ok, muchas gracias, doctor Javier. Y bueno, me despido de ustedes. Antes quiero dar un comercial, vuelvo a repetir, si alguien de los que nos están escuchando que tiene una empresa y necesita el apoyo para poder generar un sistema de gestión de inocuidad alimentaria, tomando en cuenta las características de su empresa, yo ahí dejo mis datos. Vuelvo a repetir, tenemos profesionales que estamos generando en la Universidad Autónoma del Carmen con estos conocimientos y vamos a dar orientaciones de videollamadas y videoconferencias y a través por los medios digitales. Te cedo la palabra, maestra Teresa. Pues muchísimas gracias, doctor Ángel. Cedo la palabra al licenciado Alejandro David Cervera Torres, quien, cerrará justamente esta sesión del día de hoy del taller La importancia de la inocuidad alimentaria en los negocios enfocados a la venta de alimentos ante el periodo de COVID-19. Doctor Ángel Esteban Torres, de antemano muchísimas gracias por la amabilidad de su compañía en esta tarde. Gracias por compartir este tema tan interesante con nuestra comunidad, con el ecosistema emprendedor campechano. Y a nombre del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche y de nuestro director, como también de la maestra Patricia Pintado Palmer, quien es la coordinadora de emprendimiento e innovación del ICAT-CAM, le hacemos este merecido reconocimiento. Sabemos que es muy pequeñito, pero lo hacemos con toda la estima y con toda la gratitud por habernos brindado estos minutos de su experiencia y sobre todo por compartir con nosotros toda esta información. Una vez más, muchas gracias, doctor Ángel Esteban Torres Zapata, y además de eso, muchas gracias a todos los amigos, a todos los miembros de la comunidad y del ecosistema emprendedor y empresarial del ICAT-CAM, era puntual desde muy temprano. Que tengan todos excelente noche y recuerden que mañana a partir de las 10 de la mañana en las redes sociales del ICAT-CAM, así como en algunos posts que ya hemos realizado, les estaremos compartiendo un panel de expertos donde estarán participando personas que con mucha expertise, que con mucha sapiencia y dominio del tema, estarán platicando y debatiendo sobre si el emprendedor nace o se hace, y además de eso, cuáles son los retos que enfrentarán post-COVID-19. Así que a todos, muchas gracias y no se despeguen de la señal del ICAT-CAM Campeche, donde siempre estamos trabajando para ustedes y tratando de llevarles estas pequeñas cápsulas, estas pequeñas reuniones informativas para que todos aprendamos y crezcamos como emprendedores y como empresarios. Que tengan todos excelente noche. Muchas gracias, doctor.